Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La conmemoración de los bicentenarios en América Latina nos devuelve a una realidad concreta: el colonialismo y el neocolonialismo en todas sus expresiones y, por supuesto, también en todas sus consecuencias. La mayoría de los enfoques, a la vez de valorar el significado de la independencia de la colonia española, también colocan que la pobreza y la agudización de la desigualdad tienen su origen en esa matriz colonial. Pero también hay temas como el racismo y la exclusión que no han disminuido. Por el contrario, tienen nuevas expresiones y manifestaciones que agudizan esta realidad en nuestro continente. Hoy queremos conversar sobre este tema con el historiador nicaragüense Aldo Díaz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto, Aldo, tenerlo por acá. Muchas gracias, igualmente. Una pregunta que cabe en estos temas es: ¿qué significado le damos 200 años después al Bicentenario? ¿Hasta dónde en este momento, en el año 2021, el Bicentenario adquiere otra connotación de la que le han dado, por ejemplo, en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX? A mí me gustaría empezar aclarando la diferencia ideológica entre la independencia del sur y la independencia del norte. Son cosas completamente distintas. En el sur siempre se planteó una independencia republicana, excepto San Martín, que ya sabemos que tenía una orientación monárquica. Pero no quiere decir que esta orientación monárquica fuera una monarquía asimilada o dependiente de la monarquía española. De todas maneras, nosotros sabemos que San Martín se retira del escenario independentista inmediatamente después de la entrevista con Bolívar en Guayaquil, de manera que el campo queda absolutamente libre para el republicanismo. Y ya sabemos que Bolívar le dio un contenido particular, no le dio un sentido francés ni le dio un sentido norteamericano, dio un sentido propio. La única constitución originaria de América Latina propia es la de Simón Bolívar. En el resto, en el norte fue distinto. En el norte siempre se planteó una independencia monárquica, promonárquica, dependiendo de España. Incluso en el plan de Iturbide, ratificado por los tratados de Córdoba, se le da al rey de España la soberanía sobre México independiente. Una aberración, pero así fue. Además, existe un elemento que los historiadores no recogen. Es posible, quizás probable, que Iturbide haya seguido el ejemplo de Portugal, tratando de que el rey de España se trasladara a México, igual que lo hizo el rey de Portugal a Brasil. Esos son elementos que hay que tomar en cuenta para ver cuál es la distorsión que causa a lo largo de estos 200 años. En el caso concreto de Centroamérica y México, evidentemente, siempre estuvimos dominados por la clase proimperial. La clase proimperial dejó una impronta que duró, qué sé yo, por mucho tiempo, quizás hasta 1823, cuando se funda la República Federal de Centroamérica. Una república efímera, porque al plantear la república entraba en confrontación total con la fuerza promonárquica. De manera que la república dura apenas 10 años y volvemos para atrás, volvemos para atrás. Entonces, la historia convencional ha estado marcada precisamente por esa impronta proimperial. Claro, pero entonces le pregunto, Aldo, a propósito de esto, efectivamente, si esa impronta queda marcada, ¿usted cree que efectivamente ya hay mayor conciencia en la clase política, en la clase empresarial, en la intelectualidad, incluso en los sectores que de alguna manera generan corrientes de opinión, un relato político, de que efectivamente estas conmemoraciones no pueden pensarse como una verdadera celebración o apología de la independencia, sino como la continuación de la lucha que emprendieron los pueblos ancestrales cuando llegaron los españoles? Exactamente. Hay un elemento en Nicaragua, concretamente en Nicaragua, que debo subrayar.
nosotros, los nicaragüenses, nacimos a la historia occidental con una unidad tribal, con una identidad territorial, porque probablemente en Nicaragua es el único territorio de posesión española que cuando llega el conquistador, las tribus principales se unen para combatirlo y logramos echarlo del territorio. Nosotros tenemos pues también una impronta, disculpe que repita la palabra impronta, que viene desde la conquista en la lucha contra los imperios. Pero ahora quiero recordar una expresión de Bolívar. Bolívar dice que la independencia es el único bien que hemos logrado. ¿Por qué dice Bolívar que la independencia es el único bien que hemos logrado? Porque la independencia nos dio el estatus de Estado-Nación. El Estado-Nación con todos sus atributos, la soberanía, la independencia, la libertad y la libertad para continuar la lucha y lograr la independencia económica y social. En eso estamos, en eso estamos. Nosotros no podemos conmemorar la independencia, porque esta conmemoración es una conmemoración que está impuesta por los promonárquicos, estoy hablando del norte. Entonces, Aldo, yo le pregunto una cosita para puntualizar y mejor dicho, amplificar el comentario suyo. ¿Esta conmemoración adquiere tintes neocoloniales también? Le pregunto porque efectivamente, si se instala en esa lógica y en esa narrativa, efectivamente estamos hablando de una conmemoración neocolonial. ¿Puedo asegurar eso? Que no hay una conmemoración. Desde hace 199 años tenemos una celebración cívica. No tenemos una conmemoración histórica. Son completamente dos distintas. Entonces, esa conmemoración cívica es la que ha impuesto en la historia convencional. Nosotros, los historiadores, que somos los historiadores alternativos, negamos totalmente la existencia de la independencia. No hubo independencia en 1821. La verdadera independencia fue el 1 de julio de 1823, que es el primer decreto que lanza la Asamblea Nacional Constituyente cuando se constituye la República Federal de Centroamérica. Obviamente se han puesto la celebración cívica a la conmemoración histórica. De acuerdo, pero entonces ahí le planteo el otro tema para avanzar en este diálogo sobre el tema. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días un mensaje, en el día de hoy precisamente un mensaje del gobierno español, donde además de que apoya la celebración, de que señala que hay que tener unidad, ¿usted cree que en el otro lado, desde donde nació la colonización, desde España, no hay conciencia del significado luctuoso que puede tener celebrar este tipo de acontecimientos que efectivamente dejaron no solamente muerte, sino que continúa la pobreza y la desigualdad en América Latina? No tienen ni la más mínima idea, ninguna conciencia. Ellos siguen actuando como en 1492 o como 1520 en que inicia la colonia. No hay ninguna conciencia en España. España tiene un problema grave, gravísimo, de identidad, que si no se sienten conquistadores, no se sienten españoles. Entonces ahí la otra pregunta sería, si es que esto es así, también hay un rol que tienen que jugar digamos, las élites intelectuales y académicas de América Latina y de Europa, porque cuando hablamos de literaturas, también los españoles que celebren, elogien a García Márquez, a Vargas Llosa, a Asturias en general, pero cuando abordan la realidad, parecería que se desentienden y toda esa literatura y toda esa reflexión queda en el campo de la ficción. Claro, es que es ficcional, todo es ficcional. La realidad no existe para España. Y yo creo que incluso extendiéndonos para Europa. No, es decir, a nosotros nos siguen viendo como colonizados. No somos colonias, pero nos ven como colonizados. Eso es un problema grave. Ahora, en el caso concreto de los intelectuales, de los historiadores alternativos en América Latina y el Caribe, nosotros empezamos a cambiar el rumbo, o cambio la expresión, empezamos a cambiar el enfoque de la historia convencional a partir del 1992, cuando en América Latina se declara la fecha como una conmemoración de la América indígena, negra y popular. Desde entonces, desde
1992, los historiadores de América Latina, primero los historiadores, empezamos a reivindicar la historia real. Algunos le llaman historia alternativa, yo le llamo la historia real. Entonces, ¿qué pasa entre 1992 y 2002? Es muy lenta esa actividad de reivindicación de la historia real. Pero hay un elemento muy importante que los historiadores actuales no lo toman en cuenta, quizás porque lo creen coyuntural, que es el hecho de que a partir de 2002 la revolución bolivariana da un cambio radical y empieza a reivindicar la historia propia de Venezuela a partir de Simón Bolívar. Y eso da un ímpetu tremendo a los historiadores de América Central para acelerar el estudio de la historia real. Y entonces a partir de entonces hemos dado un gran salto cualitativo. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Aldo. Le invito para hacer la pausa y enseguida volver sobre dos temas de orden actual, digamos, estos bicentenarios en la perspectiva histórica, pero también el neocoloniaje en función de las hegemonías políticas. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con Aldo Díaz, historiador nicaragüense, con quien conversamos desde Guatemala. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y nos conectamos con Managua, Nicaragua. Ya se encuentra Aldo Díaz, reconocido y destacado historiador, a quien le agradecemos, por supuesto, de participar en esta conversación. En cuanto a la celebración centroamericana del Bicentenario, ¿cómo valora usted el estado actual de esa región de América Latina, tomando en consideración lo que usted mencionaba? Es decir, siempre hubo la intención de una integración, siempre estuvo planteada la posibilidad de una unión que al mismo tiempo genere otros procesos de orden político y económico. Y lo segundo es si los liderazgos se acentúan más en esa lógica del siglo XIX, de que son efectivamente controles políticos de grupos muy cerrados que no van a dar paso a una integración, porque con eso además no podrían legitimar su poder político y económico. Primero me gustaría aclarar, en beneficio de la audiencia, que Centroamérica no nace como una unidad jurídica, política de posesión española. No nace. España nunca consideró el Istmo Centroamericano como un territorio único y en consecuencia nunca creó una instancia oficial española de autoridad para el Istmo. Si no se toma en cuenta eso, no se puede comprender la situación de Centroamérica. Entonces España lo que hizo fue reconocer los territorios enormes, como México, como Argentina, como Perú, como Colombia, como Venezuela. Un solo territorio, una sola capitanía, un solo virreinato, una sola audiencia, dependiendo de la intención autoritaria de la corona española. En el caso de Centroamérica no. En el caso de Centroamérica teníamos el virreinato de México, que entonces se llamaba Nueva España, y la gobernatura de Panamá. Estas dos entidades españolas entraron en conflictos por una sola razón, porque desde la conquista, en el caso de Nicaragua, se estaba buscando la ruta de comunicación interoceánica. Entonces el pleito era por encontrar esa ruta. De manera que estos dos conquistadores empiezan uno a bajar hacia el sur y otro a subir hacia el norte. Y dividen el territorio
de acuerdo a cómo iban llegando. Y como ya sabemos, los conquistadores se apropiaban de todo. De manera que nunca nacimos como una unidad. La unidad es posterior. Y la unidad se convierte en objetivo por la falta de institucionalidad y por la pobreza. Claro, pero esa unidad a la que me refiero yo es la que se ha ido desarrollando, digamos, en el pensamiento, en la discusión política desde el siglo XIX pasando por el XX, pero en la práctica concreta, no se ha podido concretar, digamos, por dos razones. La una, por los intereses económicos, pero también el otro factor es que a Estados Unidos no le conviene otro bloque de países o de una unidad federal, por llamarlo de alguna manera, que le pueda hacer competencia en el plano económico y sobre todo en el debate público político. Eso es muy cierto. Es tan cierto que cuando compran la compañía quebrada del Canal de Panamá, ellos tratan por todos los medios de dividirnos y nos obligan a firmar en 1907 un tratado de amistad, de paz y amistad a los 5 gobiernos, y ese tratado tenía por objeto un solo elemento: cambiar en el imaginario popular la idea de la unidad y sustituirla por la idea de la separación absoluta. Hasta entonces las repúblicas, que ya eran repúblicas, continuaban actuando como estados. Y entonces desde 1907, hace 114 años, empezamos a actuar como república. Entre más separados estamos, más pobreza tenemos, más imposición desde afuera, más neocolonia. Claro, pero Y eso entonces, hace ajá, que estemos aquí le quiero en esa preguntar algo condición. muy en particular. Una de las cosas que uno analiza pensando en el plano histórico, en la perspectiva histórica, es que los centroamericanos, voy a generalizar solamente para entendernos, los centroamericanos en los últimos años han visto como su horizonte de vida a Estados Unidos y vemos miles de salvadoreños, de hondureños, de guatemaltecos, etcétera, que van a los Estados Unidos y en cambio en sus territorios parecería que eso les conviene a algunas élites económicas porque efectivamente con eso abaratan mano de obra, generan violencia y al mismo tiempo la riqueza de Centroamérica se traslada a las cuentas y a las fortunas en Estados Unidos. ¿Cómo entender esto desde la perspectiva histórica que usted la maneja muy bien? Bueno, los países de Centroamérica, ya cuando lo constituimos en Centroamérica, se dividen en dos grupos. Los 3 países centrales, Nicaragua, El Salvador y Honduras, y los 2 países del norte y del sur, Guatemala y Costa Rica. Guatemala y Costa Rica hacen causa común con Inglaterra. Los otros países hacen causa común no con los Estados Unidos propiamente hablando, pero sí sintiéndose protegidos por los Estados Unidos frente a Inglaterra. Entonces hay que separar ese elemento. El segundo elemento es que hay que separar a Nicaragua. De los 3 centrales y de los 5 totales, hay que separar a Nicaragua, porque Nicaragua nunca ha dejado de luchar en contra de la invasión extranjera, nunca. Tenemos miles de ejemplos, pero voy a citar solo uno: Sandino. Sandino, que se pasó en guerra, en un ejército en Arapos, un ejército hambriento, hasta que derrotó a los Estados Unidos. Los derrotó incluso no solamente militarmente, sino ideológicamente, porque se siembra en Nicaragua la ideología de la libertad y de la independencia y de la soberanía. Entonces Nicaragua es un caso distinto. Nosotros luchamos constantemente. Nosotros pasamos, para hablar de la última etapa del siglo XIX para acá, desde el asesinato de Sandino, 45 años, y triunfó nuestra revolución. Después, por razones que todo el mundo conoce, por la agresión militar americana, por el cansancio de la guerra, por la muerte, por la pobreza, por lo que fuera, perdimos el proceso electoral, pero perdimos el gobierno, no perdimos el poder. Y regresamos y estamos ahora en situaciones mucho más difíciles, pero mucho más productivas. Claro.
Esa es la Pero, realidad. pero Aldo, a propósito de lo que menciona en Nicaragua, ¿cómo se analiza y se reflexiona este bicentenario en Nicaragua? Ya me lo ha mencionado el tema de Sandino, todo lo que significó para, incluso para América Latina, el ejemplo que él dio y todas las secuelas de represión, de agresión que ha habido a propósito de lo que hizo Sandino en Centroamérica. En este momento, ¿cómo se reflexiona del bicentenario en Nicaragua, tomando incluso en cuenta el contexto electoral que influye, obviamente, en el debate público? Bueno, yo diría, para usar una palabra normal, normal, que estamos conmemorando con mucha prudencia. No nos estamos comprometiendo. Los historiadores ya escribimos, ya publicamos todo lo que sabemos sobre la realidad de la independencia. Ya dijimos que la independencia no existió y hemos demostrado por qué no existió. Lo hemos documentado ampliamente. Estamos reivindicando la verdadera independencia del 1 de julio de 1823, pero eso todavía no cala, no cala, hay que ser calmo. Pero bueno, en el contexto electoral, yo no creo que la conmemoración de la independencia tenga algún peso, excepto el peso de celebración cívica, que viene una antorcha recorriendo todos los países, que la reciben los muchachos más destacados de los estudiantes de secundaria, etcétera, etcétera. Pero eso no pesa nada. El problema electoral no es Ya. nosotros no estamos enfrentados ni remotísimamente a una derrota. Estamos enfrentados a una invasión brutal, una agresión brutal, mediática y por todos los otros canales contra del grupo electoral. Claro. Una que no va a disminuir de aquí a noviembre que tengamos las elecciones. Al contrario, en adelante se va a incrementar, va a tener una escalada brutal. Y entonces nosotros estamos realmente a la escalada que va a haber después, el 7 de noviembre. Y Claro, en eso estamos. y para cerrar entonces, Aldo, le hago una pregunta que digamos vaya en el plano más conceptual. ¿Qué es el neocoloniaje actual? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se está manifestando? Le digo esto por una consideración que a veces parecería ajena, pero que mucha gente piensa más en cómo vivir el estilo de los Estados Unidos e incorporar en sus costumbres, en sus tradiciones, también lo que pasa en Estados Unidos. Y eso, por ejemplo, choca con la fuerza que tiene la cultura popular, la cultura de los pueblos ancestrales. En ese choque, ¿cómo se expresa el neocolonialismo? Exactamente igual que hace 500 años. La explotación más absoluta, la dominación más absoluta, la dependencia más absoluta, igualito que antes, el robo de nuestra riqueza, la incapacidad, o el momento, provocando la incapacidad de respuesta por parte de los países. Sigue siendo igual, racista, excluyente, discriminatoria, opresora, incluso con la amenaza del uso de la fuerza. Sigue siendo igual, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es la conciencia popular. La conciencia popular que ha incrementado proporcionalmente mayor al neocolonialismo. Y lo estamos viendo en toda América Latina y el Caribe. Todos los pueblos están en la calle, excepto los que estamos gobernando como revolución o como gobierno progresista. En todos los demás países los pueblos están en la calle. Claro. Incluso en los pueblos más neocoloniales, más entregados. Por ejemplo, pongo el caso de Guatemala. 2/3 de la población es indígena y estaba relegada permanentemente por muchísimos años. Y ahora se está expresando constantemente en favor de una verdadera república. Claro. Ya están impugnando la conmemoración de la independencia. Así es. Muchísimas gracias, Aldo. De verdad, muy importante lo que acaba de mencionar. Tendríamos mucho que hablar con usted y le agradecemos por la atención que nos ha dado. Gracias a ustedes. Un Bueno, abrazo. gracias a Aldo Díaz a propósito de este tema. Efectivamente hay mucho que conversar. Estos bicentenarios nos ponen por sobre todas las cosas a pensar en la perspectiva histórica del significado que tiene el rol que juegan nuestros pueblos ahora, en el siglo XXI. No lo que pasaba hace 2 siglos, que efectivamente hubo un acontecimiento histórico y el valor que tuvo efectivamente para América Latina, por ejemplo, un Simón Bolívar que se actualiza cada día más.
Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.